Ok, vamos a ver la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. El cristiano vive una lucha diariamente se está enfrentando con la tentación del pecado. Y la tentación del pecado proviene de dos fuentes, y tome esto muy en cuenta. Dos fuentes de donde proviene la tentación del pecado. La primera es de Satanás. Satanás hace eso, tentarnos. Él lo que quiere es hacernos caer para desanimarnos. Y cuando nosotros nos desanimamos porque hemos caído en el pecado, entonces la tendencia natural es irnos alejando cada vez más y más de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Sin embargo, Satanás no obliga a nadie. Satanás hace su trabajo, que es tentar. Usted cae en pecado porque usted decidió caer en pecado, porque le pareció atractiva la oferta que le hizo Satanás y por eso quiso obedecer entonces o seguir a la tentación en lugar de enfrentarla. El Señor Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo vino para tres cosas fundamentales. No vino para asustar, no vino para apropiarse de casas como vemos en las películas de espantos y cosas por el estilo. No vino para andar jalando cadenas, eso no lo hace Satanás, no es su interés. Ojalá fuera ese su interés, pero no lo es. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, que es algo mucho más peligroso, que es algo mucho más profundo que simplemente andar asustando. El apóstol San Pedro, en la primera carta que escribe en el capítulo número 5, en el versículo número 18, nos advierte de estar atentos, de estar alertas, porque el diablo, como león rugiente, anda rondando, anda a los alrededores suyos y míos, anda rondando buscando a quién devorar, a quién despedazar, a quién destruir. Entonces usted se da cuenta que el trabajo del diablo va mucho más allá de lo que enseñan las películas que a veces vemos. El trabajo del diablo es un trabajo mucho más profundo que tiene que ver con la destrucción de nuestras vidas y la destrucción de nuestra fe. Y va a trabajar hasta donde él pueda hacerlo. Pero otra vez, él nunca nos obliga absolutamente a nada. Usted cae porque usted le hizo caso, no porque él le haya obligado. Entonces usted no puede decir que usted peca por culpa del diablo, que es lo que hacen muchos. Mugre diablo, cochino diablo. ¿Cuál cochino diablo? Cochina conciencia, que prefirió escuchar la voz del diablo en lugar de escuchar la voz de Dios. Por eso es una fuente de lucha diaria. La otra fuente se encuentra en uno mismo. Por un lado está Satanás, pero por el otro lado estamos nosotros mismos. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículos 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está entonces el mal? En uno, cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propias bajas pasiones. Eso es lo que significa, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, esas bajas pasiones, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Dónde está el pecado? En nosotros. Una vez prediqué un mensaje que se llama El pecado que mora en mí. El pecado está en nosotros. Satanás lo único que hace es venir a tentar para que se despierte ese deseo de fallarle a Dios y obedecer al cuerpo, a la carne. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando el Señor Jesús nos salvó, si usted le entregó su vida a Cristo, quiero que sepa que usted es salvo. Pero cuando usted le entregó su vida a Cristo y Cristo le salvó, déjeme decirle algo, Cristo salvó su alma, pero no ha salvado su cuerpo.
Entonces el alma, el espíritu, se inclina hacia Dios. Pero la carne, el cuerpo que todavía no es salvado, se inclina hacia el pecado. ¿Y cómo sabemos que todavía no es salvado nuestro cuerpo? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol San Pablo. Estamos esperando la liberación de nuestro cuerpo. Entonces, mientras eso ocurre, tenemos un alma que es salva por la gracia de Dios, pero tenemos un cuerpo que todavía no es salvo. Entonces es lógico que se presente una lucha entre este cuerpo y esta alma, entre este cuerpo que se inclina hacia el pecado y esta alma que se inclina hacia Dios. Y esa lucha va a terminar, decía Gustavo hace un momento, esa lucha no se acaba mientras estemos en la tierra. Esa lucha se acaba hasta que estemos en la presencia de Dios. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos entonces un cuerpo perfecto, un cuerpo redimido. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, o antes, si Cristo viene por su iglesia antes de que usted parta de este mundo. Así que mientras vivamos aquí en la tierra, en este tiempo, tenemos una lucha diaria contra Satanás, que nos quiere hacer caer en pecado, y tenemos una lucha contra nuestra propia carne que se inclina hacia el pecado. Y eso es todos los días. Y déjeme le digo algo, porque si usted es de los que se sienten super archirrecontra espirituales, super archirrecontra santos, déjeme le digo algo: si usted no tiene una lucha diaria con el pecado, usted no es cristiano, usted no es creyente, por mucho que se quiera pasar de super espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente a Satanás no le interesa tentarle, no le interesa atacarle. ¿Por qué a Satanás no le interesa atacarle a usted? Si le interesó atacar al Señor Jesús, ¿por qué no le iba a interesar atacarle a usted? Si le interesó atacar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a todos los discípulos del Señor, ¿por qué no le interesaría atacarle a usted? Satanás no ataca lo que tiene bajo control, así de simple. Y lo que tiene bajo su control es lo que no pertenece a Dios. Así que nadie venga con aires de superespiritualidad diciendo: yo no tengo ninguna tentación diaria. Perdóneme, pero usted no es un creyente, porque entonces Satanás no se está ocupando de usted. Es duro, pero es cierto. Y la palabra del Señor nos enseña que la vida del creyente es una vida de lucha constante todos los días. ¿Y quién ganará? Porque usted puede decir que no tiene luchas constantes contra la tentación. Llámese como se llame esta tentación. Porque a veces consideramos la tentación solamente como algo de orden sexual. No, la tentación abarca muchísimas cosas. De orden material, de orden físico, de orden sexual, por supuesto. Pero son muchísimas cosas. ¿Quién puede ganar entonces en esta lucha? Déjeme le digo algo. El apóstol Pablo, que es uno de mis apóstoles favoritos, un hombre de integridad, un hombre con una conducta intachable, irreprensible. No había nadie que le pueda señalar absolutamente nada a Pablo desde que entregó su vida a Cristo. Ese Pablo dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Y ahí mismo, en Romanos capítulo 7, Gustavo leía durante el tiempo de alabanza, como el apóstol Pablo tiene esa lucha. Y dice él:
no hago las cosas buenas que quiero hacer, pero las cosas malas que no quiero hacer, esas hago. Pablo es el que está hablando. El intachable apóstol Pablo tuvo esas luchas. ¿Quién se cree usted para decir que usted no las tiene? Pablo tenía bien clara su condición de pecador. Y como pecador sabía que estaba luchando todos los días hacia donde su carne se inclinaba. Pero por el otro lado, sabía que había sido salvado por la sangre de Cristo. Entonces tiene esa lucha. Y él mismo nos da en su propia experiencia cómo poder vencer la tentación. Cómo poder vencer la lucha diaria que sostenemos. Una, a través de la sangre del Cordero. Usted necesita ser creyente en Cristo para poder superar cualquier tentación. Fuera de eso, no. Usted no va a poder superar nada. Y lo segundo es la palabra de Dios. Él dice, me deleito en la ley de Dios. Entonces, si usted quiere encontrar respuestas que le ayuden para salir y vencer cualquier clase de tentación, Cristo debe ser su Señor y la palabra de Dios su manual de vida y conducta, su guía debe ser la palabra de Dios. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En nuestro relato bíblico del día de hoy estamos viendo al apóstol Pablo haciendo este énfasis en el versículo número 13 acerca de caminar en el Espíritu. Lo hizo en el versículo 13 y ahora lo está haciendo en este versículo número 16. Caminar en el Espíritu es completamente contrario a caminar en la carne. Caminar en la carne significa que yo satisfago cualquier deseo que yo tengo. No me importa, ni siquiera me pongo a evaluar si es bueno o malo delante de Dios. Lo quiero o lo tengo. Punto. Eso es satisfacer los deseos de la carne. Pero satisfacer los deseos del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, significa entregar el control de su vida a Él, al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tenga control de usted, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus reacciones. Caminar en el Espíritu significa vivir en el Espíritu, andar conforme a lo que enseña la palabra de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo que está en la vida de cada creyente. Porque, otra vez, el cuerpo, esto se inclina hacia lo que es pecado. Pero el Espíritu, si ha sido salvado por Dios, se inclina hacia Dios. Si su alma no ha sido salvada por Cristo, entonces usted tiene un problema, porque su cuerpo y su alma se inclinan al pecado. Y si se inclinan al pecado, ¿a dónde cree que va a llegar? Pues al pecado. Porque no hay nada que lo detenga, no tiene nada con qué luchar. Por eso el pecador se siente cómodo en su pecado. No siente ni remordimiento, ni mucho menos le mueve alguna emoción. El hecho de saber que hizo daño a alguien porque él logró lo que quería o ella logró lo que quería. Pero caminar bajo la guianza del Espíritu Santo significa que entonces yo me someto al Espíritu Santo y me dejo guiar por Él. Pero otra vez, como he dicho 1000 veces, una más, no pasa nada. El Espíritu Santo no saca una vara mágica, de manera que diga, ok, tú ya eres un hijo de Dios, ¡tanán!, te convierto en alguien bueno, camina por ahí y ya nunca uno se va a separar. No, eso no ocurre. El Espíritu Santo precisamente por eso ha inspirado a escritores para que escriban 66 libros que conforman lo que nosotros llamamos la Biblia, la santa palabra de Dios. Y cuando usted abre la Biblia, dejó de ser un libro. Cuando usted abre la Biblia, es Dios hablándole a usted. Ya no es un libro. Es Dios hablándole directamente a su corazón y a su mente. Dice
El versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Créame, la lucha que vive un cristiano dentro de él, o una cristiana dentro de ella, es una lucha tremenda, es una lucha a muerte. No es cualquier cosa. Es realmente una lucha pesada. Pero mientras nosotros caminemos guiados o guiadas por el Espíritu Santo, la victoria no solamente está prometida, sino que es garantizada. Usted podrá vencer cualquier tentación, la que sea, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Si usted se deja guiar por su propio conocimiento, su propio entendimiento y sus propios gustos, lo más probable es que usted vaya a perder. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, para que no hagan lo que quieren. Porque la carne se inclina hacia satisfacer el gusto. Pero el Espíritu Santo, si controla nuestras vidas, es el que nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y si uno es obediente, uno dice, sí, Señor, no lo voy a hacer. Me cuesta mucho, pero haz tu obra en mí. ¿No cantábamos eso hace un momento? Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y cuando cantamos siempre hemos insistido, no solamente repita letras, declárelas con su corazón. Declárelas, porque si no nada más se quedó en una canción muy bonita, muy emocional. Pero cuando usted las declara de verdad, entonces usted está afirmando que eso que está ahí es verdad. Si usted le entrega su vida al Señor, entonces Él hará su obra, la obra de Dios en usted. ¿Por quién se deja llevar usted? ¿Por el Espíritu o por la carne? Y esa es una autoevaluación que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué nos estamos dejando llevar? Déjeme le digo que en los dos hay resultados. Usted se deja llevar por la carne, va a haber resultados. Usted se deja llevar por el Espíritu, va a haber resultados. Pero los resultados, tristemente, para la persona que escogió irse por la carne, son diametralmente opuestos. O sea, completamente opuestos. Son resultados bastante diferentes. Todo creyente en Cristo tiene dos naturalezas. Todo creyente. ¿Sabía usted eso? Tiene una naturaleza pecaminosa que heredó ¿de quién? De Adán. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Que fuimos hechos en la imagen de Adán después de que éste pecó. Y tenemos una naturaleza dada por Dios. Y esa naturaleza de vida restaurada que nos da el Señor, nos la da en el momento en que recibimos a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. Así que tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y la naturaleza carnal no quiere escuchar a la espiritual porque no le gusta lo que la espiritual le está diciendo. Y por eso la tapa. Y busca 50,000 excusas para callar a esa naturaleza espiritual que le está hablando. Y le está diciendo, eso que estás haciendo, aún eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Pero uno no quiere eso, no le gusta eso. ¿Por qué cree que las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad están llenas a reventar? Porque van y les dicen lo que quieren escuchar. Eso sí es aceptado. Eso sí es bien recibido. Ellos no quieren escuchar de pecado. Ellos no quieren escuchar de este pleito que hay entre la carne y el espíritu. Ellos quieren saber del campeón que hay en ellos. De cómo Dios quiere llenarlos de bendiciones. De cómo Dios los quiere hacer millonarios. De cómo Dios los quiere sanar de cualquier enfermedad. De cómo Dios quiere restaurar matrimonios, familias, vidas, finanzas.
lo que sea. Eso es lo que quieren escuchar, solamente las cosas bonitas, pero lo otro no. ¿Por qué? Bueno, porque hay un dominio de la carne que solamente quiere escuchar lo que le conviene a la carne, no lo que le conviene al espíritu. Y entonces pone mil excusas. Yo no voy a tu iglesia porque tu iglesia es una aburrida, nada más hablan del pecado. Yo no voy a tu iglesia porque tu iglesia asustan con que ya viene Cristo por la iglesia y cosas por el estilo. Y es triste que la iglesia, dentro de la iglesia se está dando esto, porque aquí lo que usted tiene que estar viendo es que Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia, por eso se llama la carta a los Gálatas. La iglesia estaba en la ciudad de Galacia o en la provincia de Galacia. O sea, ¿le está hablando a quién? ¿A cristianos o a no cristianos? Si le está hablando a la iglesia, ¿a quién está hablando? A cristianos. En otras palabras, Pablo le está hablando a usted y me está hablando a mí. De hecho, Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo a usted y a mí en su palabra. Le está hablando a creyentes. El no creyente no tiene esa lucha espiritual porque no tiene al Espíritu. Así de simple. Entonces no está batallando con esa lucha espiritual. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los cristianos gálatas, que eran de origen judío, ellos creían que uno podía ser salvo creyendo en Cristo. Sí, hay que creer en Cristo para tener salvación, pero aparte hay que cumplir la ley de Moisés. Eso es lo que ellos creían. Y Pablo viene y les dice, no, están muy equivocados, la ley no salva. El único que salva es Cristo. Porque si la ley salvara, entonces significa que por tener un buen comportamiento, entonces yo por eso me voy a ir al cielo, porque eso es lo que hace la ley, ¿no? Que yo tengo un buen comportamiento. Entonces, si cumplo con el buen comportamiento, me voy a ir al cielo. Y si eso fuera cierto, entonces Dios no es un Dios bueno, es un Dios malo. Porque entonces, ¿para qué manda a Cristo? Para que muera por nuestros pecados. No era necesario. Estaba en usted ser salvo, nada más. Pórtese bien y ya. Y hoy en día mucha gente todavía sigue creyendo eso falsamente, que haciendo buenas obras, que portándose bien, que no siendo tan malo como otros que son malos, porque nos gusta compararnos con los más malos, no con los que son mejores, pero nos gusta compararnos con los más malos, con eso vamos a ser salvos. Pues no, está en un error, lamento decirle que está en un error. La ley no salva, solamente Cristo salva. ¿Qué tiene de malo entonces la ley? La ley no tiene absolutamente nada de malo. La ley es de Dios, la ley es perfecta. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en las personas. ¿Cuál era el problema con las personas que seguían la ley? Que la gente que sigue la ley no tiene ninguna transformación en su vida, solamente mantienen un nivel de conducta. Y cuando fallaban, es decir, cuando caían en pecado, ellos querían pagar su deuda. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificios animales, porque la ley estipulaba eso. Entonces la ley no cambia la vida de las personas. Puede controlarla, pero no las cambia, porque el mal sigue estando allí, nada más que está controlado. Entonces el apóstol Pablo lo que dice es, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando ustedes están, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas y a nosotros, cuando están llenos del Espíritu Santo, no solamente hay un control de emociones, hay una transformación de vida que es mucho mejor. ¿Me explico? Eso significa no estar bajo la ley. Estamos bajo el período de la gracia en Cristo Jesús. La salvación a través de la gracia por Cristo Jesús. Y al momento en que usted es salvo por Cristo Jesús, en ese mismo momento, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en ese mismo momento el Espíritu Santo le sella. Y en ese momento viene y habita con usted. Entonces ahora usted está bajo el control
del Espíritu Santo, no bajo el control de la ley. Porque bajo el control de la ley, créame, nadie puede estar. Todos en algún momento fallaríamos. Si fuera la salvación por medio de la ley, ninguno de los que estamos aquí. Santiago dice que con que falle un solo de los mandamientos, fallaría todos los mandamientos. Si usted cree que los mandamientos de la ley de Dios son 10, está en un error. Usted tendría que leer el Pentateuco para darse cuenta que los mandamientos de la ley de Dios son 630. Usted cumplió 629 y al 630 le falló, usted echó a perder todo. Nadie puede. Como nadie puede, entonces el Señor, nuestro Dios, proveyó un medio, y ese medio se llama Cristo Jesús, en el cual o en quien se da el cumplimiento de toda la ley. Así que usted a partir de ahí no depende de la ley, los judíos de aquel tiempo, sino de Cristo Jesús. En nuestro caso, ni usted ni yo somos judíos, nunca hemos dependido de la ley. Así que nuestra esperanza, nuestra única esperanza, está en Cristo Jesús y no más, no en las buenas obras, no más. Entonces los judíos, cuando cometían algún pecado, de acuerdo a la ley, ellos tenían que ofrecer sacrificios animales para purgar sus pecados o para encontrar perdón de pecado. Y hoy en día ocurre lo mismo. Lo mismo, una persona peca, un cristiano peca. ¿Y qué es lo que hacen muchos cristianos que pecan? Tratan de hacer buenas obras, como si con eso taparan un poquito su pecado. Y eso es un error. Entonces no se trata de que nosotros tratemos de controlar nuestro temperamento o nuestro carácter. No se trata de eso. Va a perder. Se trata de que lo deje controlar al Espíritu Santo. O se deje controlar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo transforme su carácter, su forma de reaccionar. Después dice el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más todavía, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si a usted se le hace muy difícil poder entender en una versión Reina Valera todo lo que esto significa, déjenme se lo leo en una versión Dios habla hoy, que es un lenguaje mucho más sencillo. Dice así: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Verdad que está más claro en esta versión? En la versión Dios habla hoy. Así que Pablo aquí está enumerando una lista de conductas y de actitudes que no son agradables a Dios. Y en mayor o menor medida, todo cristiano tiene luchas con ellas. En mayor o menor medida. Unos más en alguna cosa, otros menos en otra. Pero todos tenemos luchas constantes. Si usted no tiene una lucha ahora mismo con eso, otra vez, tenga mucho cuidado. O usted es un super archirrecontra santo espiritual que no existen y usted sería la excepción, o usted no es creyente, porque el creyente tiene lucha. Si algo nos prometió Cristo, Él no fue que nos iba a dar carros, casas, dinero, como enseña el Evangelio de la Prosperidad. Él dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad. ¿Por qué? Yo ya vencí al mundo. Entonces todos los cristianos tenemos
luchas en mayor o menor medida. Y a esto dice, porque dice cosas semejantes a esta, todavía le podemos agregar más. Porque van en dos áreas, en el área del comportamiento humano, van en el área de la espiritualidad también. Entonces podemos agregar cosas como la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, la masturbación. Podemos seguir agregando cosas porque dice cosas semejantes a estas. Y va en el orden de la conducta, de las emociones, de lo sexual. Entonces podemos seguir agregando el engaño, la confabulación. ¿Sabe qué es la confabulación? La confabulación es cuando 2 o 3 se juntan cobardemente a espaldas de alguien para empezar a hablar de ese alguien y poder tumbarlo, quitarlo o hacerle algún daño. Lo hacen cobardemente. Déjeme le digo, nada de estas conductas están dentro del plan de Dios. Ninguna. Si no está dentro del plan de Dios, Dios no puede bendecir. Es decir, usted no puede pretender estar practicando estas cosas y creerse cristiano y todavía pretender que Dios le va a llenar de bendiciones. Dios no va a hacer nada porque para empezar usted no es cristiano si usted no está luchando con esto. Y la palabra clave es practicar, porque eso es lo que dice. Voy a volverlo a repetir para que no suene, para que no se malentienda. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la palabra practicar está en tiempo presente de un modo indicativo en la gramática griega. El modo indicativo significa un hecho real, algo que ocurre, no es algo que pueda ser, es un hecho real. Y el tiempo presente significa una acción continua. Hoy, mañana, pasado mañana y todos los días. Eso es practicar. Entonces, practicar es un estilo de vida. Quien tiene un estilo de vida así no es cristiano, aunque vaya a la iglesia todos los días. Y quien no tiene lucha con estas cosas, en mayor o menor medida, cuidado, tampoco es un cristiano. Todos pecamos, pero la palabra clave aquí es practicar el pecado. Eso es diferente. Antes usted se gozaba en el pecado, pero ahora que es rescatado o rescatada por Cristo, ahora le da tristeza. Se siente mal cuando usted peca, cuando usted pierde su comunión con el Señor. Y eso es triste. Mas el fruto del Espíritu, dicen los versículos 22 y 24, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Déjeme le digo algo, la tentación se vence, se combate y se vence solamente con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay más, ya lo había dicho y nos lo dijo el apóstol Pablo. Si alguien quiere vencer la tentación con sus propias fuerzas, va a perder. Yo le aseguro que usted podrá ganar hoy, podrá ganar tal vez mañana, podrá ganar tal vez pasado mañana, pero a la larga usted se va a cansar y al final la tentación le va a vencer. La tentación solamente se vence, se combate y se vence con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. O si quiere lo puedo decir al revés. Con la ayuda de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. El problema de luchar con nuestras fuerzas es eso. Es que tarde o temprano nos vamos a cansar y cuando nos cansemos es cuando Satanás toma ventaja de nosotros y es cuando nos va a atacar. Dios sabe cómo es nuestra condición espiritual. Lo sabe perfectamente. Dios sabe que nuestra carne está inclinada hacia el pecado. Y Dios se compadece de eso. Eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 4, versículo 15. Que tenemos un Dios que se compadece de saber que somos débiles, propensos al pecado, a caer en el pecado. Entonces, como Dios sabe eso, nos ha proveído al Espíritu Santo
para fortalecernos cada día en nuestro caminar, y su santa y bendita palabra. El Espíritu Santo que camina con el creyente y en el creyente, que son dos cosas diferentes, ¿sabía usted? ¿Qué significa que camina con el creyente y en el creyente? El Espíritu Santo camina con el creyente porque va a un lado suyo, quitando todo obstáculo en el camino. Todas las cosas externas las va removiendo el Espíritu Santo cuando caminamos con Él. Y en el creyente significa que el Espíritu Santo está dentro de usted. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo. Así que Él está en nosotros y está con nosotros. Y cuando Él está en nosotros y con nosotros, usted y yo podemos vencer la tentación. Déjenme le digo algo también con respecto al fruto. Dice el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No dice los frutos del Espíritu Santo como algunas personas mal enseñan. Bueno, ¿y qué tiene de malo que sean los frutos y no el fruto? No, sí tiene mucho de malo. Y le voy a decir dónde está lo malo. La palabra de Dios nos enseña que es el fruto del Espíritu Santo, una sola cosa. No los frutos del Espíritu Santo, 9 cosas que se describen ahí. ¿Cuál es la diferencia en esto? La diferencia es que usted puede caer en el error de pensar, bueno, yo soy muy bueno en el amor, pero soy muy malo en la fe. No tengo fe. Soy muy bueno en la benignidad, pero soy muy malo en la templanza. No tengo templanza. No, déjenme le quito esa cortinita. O los tiene todos o no tiene ninguno. Es un solo fruto. No son varios frutos, es un solo fruto. Oye, pero ¿quién puede con eso? Pero es que ¿quién ha dicho que es fruto suyo? ¿Quién le dijo que era fruto suyo? ¿Quién le dijo que ese fruto se conseguía con su esfuerzo? Ahí dice el fruto de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo en usted, no es el fruto suyo. Si fuera fruto suyo o mío, no hombre, eso no daba, ya estaría más echado a perder que nada ese fruto. O esa semilla nunca hubiera germinado, nunca hubiera nacido, si fuera fruto suyo y mío. Pero es fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo viene y lo deposita en usted cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo y le ha entregado su vida a Él. Entonces ese fruto empieza, esa semilla empieza a dar fruto. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Pero hay que dejarlo que trabaje en usted. Es posible tener estas 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Es posible tenerlas? Claro que es posible tenerlas. No son suyas, son del Espíritu Santo y se las está dando. Que si usted no quiere desarrollarlas, ese es otro boleto. Pero que lo tiene en el momento en que usted entregó su vida a Cristo Jesús y lo reconoció como su Señor. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Solo quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo, solo quienes dejen actuar al Espíritu Santo podrán someter las tentaciones de la carne a la libertad que Cristo nos da, y esa libertad con gozo. Y ellos son a los que se refiere el apóstol Pablo, los que dice que son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, diciendo como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estos son de Cristo. Estos dan testimonio de verdad de que son de Cristo. Y no hicieron más que dejarse guiar por el Espíritu Santo, no más. No tuvieron que agregarle nada. Ese fruto no era de ellos, era del Espíritu Santo, pero ellos nada más lo echaron a volar, lo echaron a funcionar, lo aplicaron, lo desarrollaron cada día más. Vidas transformadas solamente por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Porque la carne
Acuérdese de esto, la carne se inclina al pecado. Entre más se incline hacia el pecado, más alejado o alejada va a estar usted del Espíritu Santo. En la medida en que usted deje al Espíritu Santo actuar en usted, en la medida en que permita que el fruto del Espíritu Santo realmente se desarrolle, en esa misma medida usted va a vencer la tentación. Pero si quiere hacerlo por su propia cuenta, no lo va a lograr. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo, al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. En la Reina Valera dice, el pecado ya no se enseñorea de ustedes, el pecado ya no es el Señor de ustedes. Ya no. Ahora, ¿quién es el Señor de ustedes? Cristo. El pecado ya no. Y si el pecado ya no es su Señor porque Cristo le ha rescatado, entonces ¿por qué seguimos haciéndole caso al pecado? Porque tenemos una lucha con esta carne que todavía se inclina. Pero en la medida en que nosotros dejemos actuar al Espíritu Santo, en esa misma medida vamos a ir venciendo. En conclusión, la lucha que usted y yo tenemos diario con el pecado, van moldeando nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos aprendiendo a ser como el Señor Jesús. Vamos aprendiendo a responder como respondería el Señor Jesús. Algunas personas me han comentado, y esto lo digo con mucho respeto, que no han podido. Algunas personas me han dicho, yo no he podido dejar tal o cual conducta, no puedo vencer tal o cual vicio, no he podido superar tal o cual tentación, y he intentado con todas mis fuerzas y no puedo hacerlo. He inclusive orado a Dios y Dios no me ha respondido. Cuando una persona tiene ese pensamiento, esa persona va a dejarse vencer. Y mi respuesta es siempre la misma. ¿Ya lo has intentado muchas veces? Sí, ya lo he intentado muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Ya viste que no puedes? Sí, no puedo. Entonces, ¿por qué no se lo dejas al que sí puede? Si tú ya viste que no puedes, dáselo al que sí puede. Y el que sí puede está en ti. Se llama Espíritu Santo. Él sí puede. Entrégaselo a Él. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer y no pudiste. ¿Qué quieres? Pero es que he orado a Dios y Dios no me responde. ¿Ves que Dios no es el genio de la lámpara? Dios no es el que se va a aparecer diciendo, oh sí, he escuchado tu oración. No, Dios no hace eso. ¿Quiere escuchar a Dios? Lea su palabra. Lea su palabra. Entonces, ¿cómo quiere alguien escuchar la voz de Dios si no lo busca en su palabra? Allí es donde está la voz de Dios. No está afuera. Aquí está la voz de Dios. Entonces, si has luchado mucho con algo, con una conducta, con una tentación, con un vicio, con cualquier cosa, y has luchado con todas tus fuerzas y no has podido, es el tiempo de que reconozcas que no vas a poder nunca. No pudiste antes, no vas a poder hoy y no vas a poder mañana. Pero hay alguien que sí puede. Y no solamente puede, quiere hacerlo. Quiere liberarte de cualquier conducta, de cualquier actitud, de cualquier tentación, de cualquier vicio. Él quiere liberarte. No solamente puede, Él quiere hacerlo. Y si tú ya lo intentaste y no has podido, deja que Él lo haga.
Y si realmente has orado al Señor y no te ha contestado, déjame te digo que nunca te va a contestar si no abres su palabra. Ahí es donde está la respuesta. No aquí, no en el aire. Está en su palabra. Él te va a hablar en su palabra. Y es cuando entonces empezamos a caminar en el Espíritu. Y cuando empezamos a caminar en el Espíritu, es cuando podemos vencer cualquier conducta, cualquier tentación, cualquier vicio. Podemos vencerlo todo. Entrégueselo a Cristo. Pablo tenía perfectamente claro en los versículos que leía Gustavo, Romanos capítulo 7, versículos 15 y 19. Tenía perfectamente claro dos cosas. Una, él estaba consciente de que lo que estaba haciendo era malo delante de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él estaba consciente de que lo que estaba haciendo era malo. Y número dos, Pablo estaba consciente de que él no quería hacer lo malo. Sabe que está haciendo lo malo y sabe que no quiere hacer lo malo. Y Pablo sabe que si él lucha contra eso que no quiere hacer, él va a perder. Pero sabe que si le entregas el control de su vida a quien lo salvó, Cristo Jesús, él va a tener la victoria. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo hubiera querido morir antes que seguir ofendiendo a Dios. Mas gracias sean a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución ante cualquier tentación. Cristo es la respuesta. Pablo no quería ni pecar. No quería hacer nada que dañara su relación. Y aunque toda tentación es atractiva, fíjese bien esto que voy a decir, porque con esto voy a terminar. Aunque toda tentación es muy atractiva, toda tentación es agradable a la vista, si no fuera tentación, ¿no? Tiene que ser agradable, tiene que ser bonita, tiene que ser irresistible o parecer irresistible para que pueda parecer una tentación. Aunque se nos presente en forma de que no tiene nada de malo. Aunque se nos presente en la forma de esto es natural, esto todo el mundo lo hace. Si usted sabe que eso no es de Dios y lo está haciendo, usted está cediendo a la tentación. Usted está dejando que la tentación le gane y la está justificando. Y si usted cae, entonces le va a hacer daño a su fe y a su relación con Cristo. Y para Pablo era mucho más importante agradar a Cristo que agradarse él mismo. Era mucho más importante hacer sonreír al Señor que satisfacerse él haciendo cosas que él sabía no son agradables delante de Dios. Y así podemos ser nosotros también, si usted quiere y deja que el Espíritu Santo actúe en usted. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida y esa lucha diaria, esa guerra interior diaria, tendrá un vencedor y ese vencedor será usted, porque usted es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.